quiero hablarles acerca de la importancia de reconocer la voz de Dios. Hoy vas a ver que toda la gente te dice: a mí Dios me habla, a mí Dios me habla, a mí Dios me habló. Y ahí es donde se levanta mucha gente mintiendo que Dios le ha hablado. Pero incluso aquellos que no se jactan de decir: te voy a decir lo que Dios dice como una palabra profética, a veces emprendemos cosas sin antes oír la voz de Dios. Y cada vez que hagamos cosas sin oír la voz de Dios, vamos a fracasar. Es importante, amada iglesia, que como hijos de Dios aprendamos a oír la voz de Dios. Reconocer. La palabra reconocer es establecer la identidad de algo o de alguien. Cuando yo reconozco la voz de quién es, estoy aceptando la identidad de la persona que me está hablando. Todos los seres humanos nacemos con un don que Dios nos da. ¿Sabe cuál es el don que Dios nos da? Poder reconocer y diferenciar las voces a nuestro alrededor. Todo mundo nace con eso. El niño cuando nace no conoce, nunca ha visto, pero cuando oye la voz de mamá, de papá, inmediatamente el niño comienza a buscar, porque desde la panza de mamá él ya aprendió a reconocer la voz de quien le habla. Es más, yo siempre se lo digo a las hermanas: cuando las hermanas salen embarazadas y durante los 9 meses que vienen a la iglesia, los niños oyen mi voz. Y cuando yo los saludo y están chiquitos, se me quedan viendo y me buscan, porque esa voz ya la reconocen. Oyen esos gritos de su pastor, oyen cuando las mamás vienen a la iglesia. Y déjame enseñarte que como hijos de Dios tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Dígale que está a la par: aprender a reconocer la voz de ¿quién? Porque en tu vida y en todo lo que hagas van a haber muchas voces. Muchas voces que hablan, pero uno debe de aprender a reconocer. ¿Qué es reconocer? Identificar quién es el que me está hablando. Identificar quién es el que me está diciendo una palabra. Por eso nosotros tenemos en la iglesia un versículo que para mí se ha vuelto una bendición. Jeremías capítulo 42, verso 6. Lo puede leer en la pantalla, pero me gustaría que se lo aprendiera mejor. Dice la palabra de Dios: sea bueno o sea malo, ¿a la voz de quién? Pregúntenle a la par: ¿y tú por la voz de quién te mueves? Por la voz de la gente, por la voz de nosotros mismos. Hoy la voz de las redes sociales tienen un mayor impacto que la voz de Dios. ¿A quién tú oyes? ¿A quién tú le preguntas? ¿A quién tú vas y le buscas en los momentos de aflicción? Vamos y buscamos al hombre. Vamos y buscamos lo que nosotros queremos. Incluso hay gente que lo publica: estoy triste, ¿qué puedo hacer? Déjelo, hija, deje a ese hombre malo. Así te dicen las redes sociales. Yo te quiero preguntar, como hijo de Dios, ¿ya aprendiste a reconocer cuando Dios es el que te está hablando? Porque el diablo también se disfraza y se hace pasar por Dios, dice la palabra de Dios, y quiere hablarte como si fuera Dios. Y te manda gente que te hable como que si fuera Dios el que te está dando eso. Pero uno debe de aprender a reconocer y decir: no, esa no es la voz de mi Señor. Quiero que hoy sí, léalo conmigo. Dice Jeremías 42, 6. Sea bueno o sea malo, ¿a la voz de quién? De Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Porque aquí viene la recompensa. Porque obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos irá. ¿Cómo nos va a ir? Pero si yo no identifico la voz de Dios, cualquiera me puede hablar y yo puedo pensar que Dios es el que me está hablando. Por eso me da pánico cuando viene gente y me dice: fíjese, pastor, que a mí ya Dios me habló y dice Dios que tengo que hacer esto, y va en contra de la Biblia. Yo le digo: no has reconocido la voz de Dios del que te está hablando. Uno debe de ser celoso. ¿Quién es la voz del que uno va a obedecer? Porque si oigo al equivocado, mi vida va a fracasar. Fracasaré yo, y no solo yo, mi familia también puede fracasar, porque yo no pude identificar la voz de Dios. Juan capítulo 12, verso 27 al verso 30. Mira, Jesús en la tierra, Jesús ya empieza a anunciar que va a morir y se angustia. Y mira lo que dice, verso 27, Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Oiga, ese que está hablando no es un hombre, es Jesús. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Turbada. Y ahora yo te pregunto a ti,
Y tú cuando estás turbado, ¿la voz de quién oyes? Cuando estás afligido, cuando estás angustiado, cuando no te alcanza el dinero, cuando estás pasando una crisis de salud, una crisis de identidad, una crisis económica, una crisis familiar, ¿la voz de quién es la que tú escuchas? Mira qué ejemplo nos da Jesús. Él está pasando un momento en su alma de angustia y dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, todo el mundo diga conmigo, por favor. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra. ¿Quién le habló a Jesús cuando él estaba angustiado? ¿Y a ti quién te habla? A veces cuando estamos afligidos, la voz que oímos no es la de Dios, es la de nuestro deseo, la de nuestro capricho. A mí ya Dios me dijo que me desquite. Nunca Dios te va a decir que te desquiten a nadie. A mí ya Dios me dijo que me vaya. Dios no te va a decir que huyas. No. Pero sigue leyendo ese verso 28. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que era un ángel el que había hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quién? A ver, póngale la mano al que está a la par y dígale: Dios habla para tu vida. Dígale al que está a la par: Dios habla para. Pero los hombres que estaban ahí, la voz, dijeron: no, es un trueno. Y mira, yo quiero decirte que todos venimos a la iglesia, pero para muchos no oímos la voz de Dios, sino que oímos un trueno. ¿Qué es lo que produce un trueno cuando cae? Nos asusta. Ay, mira, si hoy sí voy a cambiar porque el Señor me habló. ¿Qué mensaje el del día domingo? Y yo te pregunto, ¿de qué habló el Señor el día domingo a tu vida? Ni te acuerdas. Pero uno sale emocionado de la palabra. Sí. Cada vez que cae un trueno, uno se asusta y dice: ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo te vuelves a asustar? Hasta que cae otro trueno. Pero durante no hay truenos, tú sigues haciendo lo mismo. Hay gente que oye la palabra de Dios pero no cambia. Y yo quiero decirte que uno de los síntomas, te lo voy a decir así, una de las características cuando has oído la voz de Dios cambia la vida de las personas. Dígale que está a la par: cambia la vida de las. Por eso los que hemos venido esta noche a oír una palabra de Dios, no podemos salir siendo los mismos, porque la voz de Dios transforma. ¿Qué hace la voz de Dios? Si no ha sido transformado, no es Dios el que te habló. Puede ser cualquier persona, menos la voz de Dios. Cuando Dios habla a una persona, la gente cambia, la gente obedece, la gente da frutos y la gente hace lo que Dios quiere que hagamos. Lo que hace que tú puedas entender que es Dios el que te habló es que produce en ti vida, porque la palabra de Dios es vida, es abundancia, es bendición. ¿Cómo reconozco si estoy oyendo la voz de Dios? Y Jesús lo dejó bien claro. Juan capítulo 10, versículo del 2 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Mira, te voy a hablar 5 cosas. Cuando alguien venga y te diga: mire, a mí Dios me habló para decirte a ti, escúchalo, oye todo lo que tenga que decirte, y solo mírale a esa persona 5 características en su vida. Si no las está viviendo, esa palabra no venía de Dios para ella. Y cuando tú digas: yo no sé si es Dios el que me habla, si estas 5 características aparecen en tu vida, entonces sí es Dios el que te habló. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 10, verso del 2 al 5 dice: está hablando Jesús y poniendo una comparación del pastor con las ovejas. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Y aquí viene la característica número 1. Cuando la voz de Dios te habla, ¿qué es lo que va a hacer las ovejas? Se acercan al pastor. O sea que una de las características, cuando es Dios el que te está hablando, empiezas a tener una relación cercana con el Señor.
¿Cómo es tu vida personal con Jesús? ¿Estás de cerca o estás de lejos? Pastor, ¿y cómo es estar de cerca? ¿Oras con Él? ¿Tienes un tiempo de intimidad con Dios? Porque Dios no habla si tú no estás cerca de Él. Dios no le habla a la gente que está de lejos. Dios le habla a la persona que está cercana a Dios. Lo primero que la voz de Dios hace en la vida de una persona, nos acerca. A ver, póngale la mano al de la par y dígale: no te pierdas de venir a buscar a Dios todos los días. No, mire, a mí Dios me habló, pero si ni vienes a la iglesia, pero si ni le oras, pero si ni le buscas. Cuando Dios le habla a una persona, lo que va a producir en esa persona es un deseo vivo de estar más cerca de Dios todos los días, de buscar a Dios en todo momento. ¿Por qué Dios le hablaba al profeta Elías? Porque Elías siempre estaba cerca de ¿quién? De Dios. ¿Por qué los discípulos dijeron: nosotros no vamos a servir a las mesas? Porque nuestra obligación es estar buscando de la presencia de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios, estás cerca de Dios. Por eso Jesús dejaba la multitud y se iba para estar cerca de ¿quién? Del Padre. Hoy este día, ¿qué tan cerca has estado del Padre? Has estado cerca del celular, has estado cerca de la gente, has estado cerca del trabajo, has estado cerca de muchas cosas, menos de aquel que te quiere hablar y que quiere que reconozca su voz. Segunda característica, si regresa conmigo por favor a Juan capítulo 10, ahí donde estamos leyendo, en ese mismo verso dice: las ovejas reconocen y se le acercan. Y la otra dice: y él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva afuera del redil. En otra versión dice: afuera del corral. Si tú estás siguiendo a Dios, Dios ya no quiere que sigas viviendo en el mismo corral, en el corral del miedo, en el corral del pecado, en el corral de los celos. Porque cuando la voz de Dios llega a una persona, hay un cambio de vida. Dígale que está a la par: ¿hay un cambio de qué? ¿Cuántos todavía están viviendo en el corral de la amargura, del odio y del resentimiento? ¿Cuántos todavía mentimos? Vivimos en el corral de la mentira, en el corral del temor, en el corral de la escasez. Yo quiero que sacuda 5 y le diga: hoy este día tenemos que salir de ese lugar. Dígale a la par: vamos a salir de ese lugar. Cuando alguien oye la voz de Dios, óyeme, tu vida cambia. Tu vida no puede seguir en el mismo lugar. Hay un cambio de rumbo. Dios te saca de ese corral, de ese lugar de vivir deshonestamente, de vivir del robo, de vivir de la mentira, de vivir de la codicia. Todo eso cambia porque Dios te lleva a un lugar de bendición. Tercer característica, versículo 4: y una vez reunido su propio rebaño, escúchame acá, cuando de verdad has reconocido la voz de Dios, Dios nos reúne. Reunir es volver a unir. No puedes decir que oyes la voz de Dios peleado con alguien, en desunión con la familia. Tú no puedes decir que Dios te hable si tú vives y caminas en desunión con las personas que te rodean. Porque Dios no se junta con personas que vivan sin unidad. Algo que le encanta a Jesús es cuando tú y yo estamos unidos a Él. Por eso la oración de Jesús: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cuando la voz de Dios, alguien reconoce que Dios es el que está hablando, dejemos los pleitos a un lado, vivamos unidos. Cuando a alguien Dios le está hablando, deja de vivir enamistado con alguien. Es que a aquel no le hablo, es que fíjese que no. Aprende a vivir en unidad. ¿Qué es lo que espera el Señor de sus hijos? Que vivamos en número 4. Y dice ahí: y camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. Cuando Dios habla a tu vida, Dios va adelante tuyo. ¿Quién va adelante? ¿Sabes qué es que Dios vaya adelante? Significa darle el primer lugar a Dios en tu vida. Cuando alguien reconoce la voz de Dios, Dios nos pone en nuestro lugar. Dígalo conmigo por favor:
Dios y luego voy yo. Otra vez conmigo. Primero y después. Otra vez, iglesia. ¿Cómo es la posición en tu vida? Primero y después. Por eso el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Primero y después ¿quién? A mí no me digas que tú oyes la voz de Dios y no estás diezmando. Porque el que ha entendido y sabe que Dios le habla, hay una posición para mi vida. No son mis deseos, no es lo que yo quiera hacer. Por eso Jesús dijo: yo no vine a hablar lo que yo quiera, sino lo que el Padre me ha enviado a hablarle a ustedes. ¿Quién es el que va delante tuyo? Dios. Estás oyendo la voz de Dios, estás reconociendo la voz de Dios. Pero si primero te pones a ti, no, es que sabe, yo no me voy a dejar. ¿Cómo va a creer que yo me voy a dejar? Te estás poniendo en primer lugar. ¿Sabes qué es la humildad? ¿Sabes qué es el perdón? Ponerte en segundo lugar tú, para que primero se haga la voluntad de. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben. La voluntad del Padre primero. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil perdonar en la cruz? Si le da cólera a uno que no lo saluden, si se enoja a uno porque no le hablan, si se van de la iglesia porque uno no fue al velorio. Ahora para Jesús, que lo estaban golpeando, que lo estaban crucificando. Pero Él dijo: es que no voy primero yo, el que va primero en mi vida es. Antes de hacer algo en tu vida, asegúrate que estás oyendo la voluntad de Dios. Es que a mí me gusta, sí, pero no es la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿quién va a mandar en esta vida? No, pero es que a mí me encanta y yo lo quiero comprar, sí, pero Dios dice no. ¿Quién es el que va primero en tu vida? Y quinto, para que usted entienda las características de una persona que ha oído la voz de Dios. Número 5. Ahí siempre, en Juan capítulo 10, verso 5. Juan capítulo 10, verso 5. Nunca, diga conmigo, nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen. De todo lo que no es la voz de Dios, tú y yo tenemos que huir. Dígale que está la parte, ¿tenemos qué? ¿Alguien sabe qué es la palabra huir? ¿Qué es huir? Agarrar sus cosas e irse. El problema es que muchos de nosotros nos sentamos a oír las voces y esas nos enamoran, y al final terminamos haciendo las voces que no son las de Dios. Porque déjame decirte que el mundo habla y grita fuerte. Tu manera de vestirte es ¿por qué? Porque el mundo habla, las modas hablan. Déjame decirte que las personas te pueden influenciar. Hay gente que o sirve o deja de servir a Dios, no por la voz de Dios, sino por la voz de las. Tercero, Satanás también habla. Satanás también tiene una voz en tu vida. La Biblia dice que como ovejas que oímos la voz de Dios, tenemos que huir de la voz del mundo, de la voz del diablo. Y hay otra voz: nuestras emociones y nuestros deseos. La Biblia dice que huyamos de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Un deseo que está dentro de nosotros. ¿Por qué hay que huir? Porque es una voz que te habla a que forniques, a que vayas en contra de la voluntad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de ti mismo, de la doctrina de ti mismo. ¿Sabe qué significa? Que a veces nosotros, mi amado hermano, oímos no la voz de Dios, sino que oímos la voz de nuestro capricho, de lo que creemos o de lo que queremos nosotros, pero no de la voluntad de Dios. Esas 5 características tú debes aprender a escuchar. Si estás escuchando y reconociendo la voz de Dios, esas 5 características tienes que entender que es la de una persona que ha reconocido la voz de Dios. Número 1, hagamos un resumen. Número 1, vive cerca de Dios. Número 2, sale del corral. Número 3, está en unión con el rebaño. ¿Ya? Número 4, Dios va delante mío. Y número 5, nunca seguirán a un desconocido.
Ten cuidado cuando alguien venga y te diga, mira, ya no vayas a la iglesia, deja de servir. Uy, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios siempre trae bendición. Y termino con esto. Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 9. Me gustaría que lo leyera en su casa. Cuando has reconocido la voz de Dios trae cambios. ¿Qué trae la voz de Dios? Al que Dios le habla, su vida nunca jamás volverá a ser la misma. ¿Por qué? Dice la Biblia que yendo por el camino, está contando la historia de Saulo de Tarso, un hombre enojado, un hombre que tenía rencor, que tenía odio en su corazón contra los cristianos, un hombre que mataba, un hombre que hacía injusticias. Y dice la Biblia que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, ¿a dónde cayó Saulo? Porque el que oye la voz de Dios, Dios lo pone en su lugar. Y la Biblia dice que tú y yo no estamos para enaltecernos, sino que para que la honra y la gloria sea de nuestro. Yo quiero que abrace a 3 personas y le diga, déjate poner en tu lugar. Dígale, por favor, déjate. ¿Alguna vez, si alguien me ayuda en el piano, por favor? ¿Alguna vez usted ha estado en un caso incómodo como el que le voy a contar? Tiene a unos amigos y tienen a un niño tremendo que anda tirando, aventando todo, y usted mira que los papás no le dicen nada. ¿Cuántos han pasado por un momento así? A ver, ¿cuántos es su hijo el que está haciendo eso? Y usted dice: ay, yo quisiera que me lo prestaran 5 minutos nada más para ponerlo en su. Cuando la voz de Dios tú no la has reconocido, tú eres como ese niño, malcriado, enojado, resentido, golpeando, dañando, haciendo destrozos. Pero Dios dice: reconoce mi voz, oye mi voz, y tu vida va a cambiar. Por eso a Pablo, ¿sabe qué le dijo el Señor? Deja de dar coces. Ha visto niños, hermano, que le empiezan a pegar de patadas al asiento donde uno va, y va, bom, bom, bom. Niño, cálmate. Eso es dar coces. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos dando cosas? Damos cosas contra la esposa, cosas contra los hijos, cosas contra los padres. El que ha oído la voz de Dios deja de ser molesto para los demás. Cuando tú has reconocido la voz de Dios, deja de ser molesto para tu jefe en el trabajo y te conviertes en una bendición. Por eso tú deberías de entrar donde tu jefe y decirle: jefe, dígame la verdad, ¿soy un empleado tóxico o soy un empleado de bendición? Habla con tu esposa y dile: amor, ¿soy un esposo de dolor y de amargura o soy un esposo de bendición? Y mire que ahora, antes de pararme aquí justamente a predicar, ahí estaba yo paradito, y sin decirle nada, sin prometerle que le iba a llevar a cenar, me abrazó mi esposa y me dijo: eres un esposo de bendición. Gloria a Dios, estoy oyendo la voz de. Mire, mi esposa no se me sujeta, ella es una insujeta. No. El hombre de la casa que ha oído la voz de Dios, su esposa y sus hijos no tienen ningún problema de sujetarse a tu vida. Pero si tú quieres que ellos se sujeten y tú no te sujetas a la voz de Dios, ahí está difícil la cosa. Y sigue dando cosas y cosas y cosas y cosas, y Dios dice: yo no puedo hacer nada por ti. Hasta que finalmente Dios se le aparece a este hombre y le dice: ya deja de dar cosas, niño malcriado, pórtese bien. Y Pablo se quedó y mira, sigue leyendo conmigo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Una persona que oye la voz de Dios es temeroso a Dios.
Una persona que verdaderamente reconoce la voz de Dios vivirá bajo el temor de Dios y no del hombre. Segundo, siempre sabremos y entenderemos que Dios me quiere para servirle a Dios. Cuando alguien reconoce, ha oído la voz de Dios y la reconoce, sabe que el siguiente paso es servirle a Dios. Quiero que le pregunte a los dos que están a la par suya, ¿en qué le estás sirviendo a Dios? ¿Qué le sirves tú a Dios? No, mire, es que yo no sirvo porque la gente que aquí, es que yo no sirvo por la gente. Yo le sirvo a Dios porque oí un mandato, una voz de Dios. Reconozco la voz de aquel que me dice: para esto te he traído, para esta hora estás aquí. Por eso Jesús lo entendía. Jesús no servía para que no lo mataran. Jesús no servía para ser grande. Jesús servía porque había oído la voz que le dijo: para esa hora te he traído aquí. Naciste con un propósito: servirle a Dios. No todos le vamos a servir de la misma manera ni en el mismo lugar a Dios. De diferente manera, pero sirviéndole a Dios. Cuando yo reconozco la voz de Dios que me ha hablado, produce un deseo de servirle a Él sin ningún problema. Verso 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Cuando oyes la voz de Dios no vas a ver a nadie. No necesitas ver a nadie. No necesitas ver a Dios. Necesitas obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice que Moisés salió de Egipto, dejó Egipto sin ver a nadie. Porque la gente que reconoce la voz no necesita ver, reconoce la voz, que es la voz del amado, que me llama y me dice: levántate porque vamos a hacer grandes cosas. Yo tengo una palabra profética para los que están acá. Quien entiende que es Dios el que te ha bendecido, no necesita ver dinero en la cuenta del banco. Basta con creer y entender que Dios es el que te dice: levántate que vas a salir adelante. Aquellos que entienden que van a ser sanos no necesitan un examen que dice que estás sano. Necesitas oír la voz de Dios que te dice: yo ya te sané, así que no hay ningún problema. Levántate y sírveme, porque para esta hora has venido a este lugar. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Saulo se levantó sin ver a nadie. Y aquí va lo otro lindo: quien reconoce la voz de Dios busca a alguien que lo dirija. La Biblia dice que los hombres, llevándole por la mano. Quien ha reconocido la voz de Dios busca a un pastor, busca a un mentor, busca a alguien en quien te lleve de la mano, te dirija, te guíe y te enseñe. Si Dios no ha venido por nosotros el día domingo, mi mensaje el día domingo es: si Dios te ha dado un llamamiento, honra ese llamamiento, estudiando, buscando ayuda, buscando consejería, mejorando en lo que Dios te ha dado, y vas a honrar el talento o el don que Dios te ha dado. Aquí hay gente que dice: no, yo no necesito. No. Todos necesitamos a alguien que nos tome de la mano para desarrollar lo que hay dentro de nosotros. Dice que él no vio nada. No necesitas ver, necesitas aprender a reconocer la voz. Pastor, ¿y por qué es tan importante? Y aquí termino mi mensaje. Porque el que aprendió a reconocer la voz de Dios en la tierra no va a tener ningún problema de reconocer la voz cuando estemos en la tumba, muertos, como dice el mundo. Aunque la Biblia dice que los hijos de Dios no morimos, sino que dormimos. El que reconoció a Dios y la voz de Dios aquí en la tierra no va a tener ningún problema, como dice Juan capítulo 5 verso 25 al 29. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho dice, ya ha llegado, cuando los muertos oirán
mi voz. El que en vida reconoció la voz del Padre, aún muerto la va a reconocer, y nos vamos a levantar con vida en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque estén muertos, vivirán. Mira lo que dice: y cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuche, ¿qué dice la Biblia? Si no aprendiste a oír la voz de Dios aquí, si no aprendiste a oír la voz de Dios cuando te quería bendecir económicamente, cuando te quería dar una familia de bendición, cuando quería que emprendieras, cuando quería que hicieras mejor las cosas, ¿cómo vas a oír la voz metido en la tierra? Ahora que estábamos enterrando a mi tío, 3 capas abajo está mi abuela, está mi mamá, está él. Y ahora yo estaba pensando, si mi abuela oyó la voz de Dios en la tierra, aunque la metan 20 metros abajo de la tierra, de ahí nos va a levantar el Señor. Si tú aprendiste a reconocer a la voz del Dios que te habla en vida, no importa cómo mueras. Pastor, es que murió ahogado en el fondo de la mar. Desde el fondo de la mar va a oír la voz de aquel que le habla y le dice: Lázaro, ven fuera, porque hay vida para ti y para toda tu familia. Aprende a reconocer la voz de Dios. Y el último verso, Apocalipsis capítulo 3 verso 20, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Le diré esto y a ver cómo lo toma, y que Dios me ayude a salir con vida hoy, esta noche aquí. Dios no es selectivo para salvar a nadie. Mandó a su Hijo a morir por todos, pero ojo, sí es selectivo con los que va a llamar amigos y con los que va a bendecir. No, pastor, si Dios no hace acepción de personas. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice que Dios no se sienta a comer con todos. ¿Solo con quiénes? Con los que le oyen y le abren la puerta, y entonces entra y te llama. Pero si no reconoces la voz de Dios, si se te va la vida jugando jueguitos, si se te va la vida haciendo otras cosas menos que la voz de Dios haga un impacto en tu vida. Todos los hombres de Dios que oyeron la voz de Dios cambiaron. Moisés oyó la voz de Dios en la zarza, cambió. Después de hacer 40 años cuidando las ovejas de Jetro, se fue a ser el libertador de un pueblo. Mira qué tremendo esto. Saulo de Tarso, cuando oyó la voz de Dios, dejó de ser Saulo de Tarso y se llamó el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿estás reconociendo la voz de Dios que te está llamando? ¿O estás siguiendo la voz de un hombre? La voz de tus deseos, la voz de lo que tú quieres. Si Dios es tu pastor, si Dios es la voz que tú estás escuchando, hay 5 cosas que tienes que empezar a hacer, y la sexta viene por pura naturaleza. ¿Cuál es la primera, amada iglesia? Vive cerca de Dios. ¿Cuál es la segunda? Te saca del redil ese en el que andas perdido. La tercera, ¿cuál es? Ahí está, cayó el trueno, se asustaron, pero ahorita ya no se acuerdan de nada. Si has oído la voz de Dios, tu vida no puede seguir siendo la misma. Hay un cambio dentro de ti. Y van a venir pruebas. Sí, el apóstol Pablo pasó por pruebas. Fue azotado, fue golpeado, fue herido, pero seguía siendo Pablo. ¿Y por qué no te detenés? Es que hay una voz ahí arriba que me habló y me dijo que antes yo no servía para nada, pero ahora soy útil para el camino y lo que Dios tiene para mi vida. Yo no sé si tú la voz que has oído es voz de muerte. No servís para nada, estás arruinado, nada bueno hay en ti. Dios dice: aprende a oír mi voz. La voz de la gente es mala, mata, daña. Y la del enemigo, la voz del diablo, viene para 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Mas mi voz, dice Dios, ha venido para traerte vida y vida en abundancia. Y si oyes mi voz en la tierra, aquí vas a disfrutar de la vida.
Pero si reconoces mi voz en la tierra, seguro que la vas a reconocer cuando estés muerto. Y también te voy a dar vida para que salgas y seas resucitado. ¿Quieres que te cuente algo? Mueren los hijos de Dios y mueren los del mundo. Pero hay una diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo. Que va a haber un día en que hay una voz que va a sonar allá arriba en los cielos. Y los que morimos en Cristo oyendo su voz, vamos a oír esa voz y nos vamos a levantar. Pero los que mueren sin reconocer la voz de Dios no van a despertar hasta la segunda venida de Cristo. Levante la mano. ¿Quién alguna vez sonó la alarma y usted no la escuchó? Levante la mano. Póngale la mano y dígale: ya vas mal, hermano. Dígale: ya vas mal. Dios no va a ser como tu alarma, 5 minutos más. No. Sonó la voz. Aquí estoy, Señor. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si ya Dios te habló, ¿por qué no le quieres servir? Si ya Dios te habló, ¿por qué no le entregas tu vida a Él? ¿Qué te impide? Es que la religión, si yo no te hablo de religión, en ningún momento te hablé de religión, ni lo que debes de dejar. Es el Señor. Es que Dios mismo te va a comenzar a hablar y te va a decir: así ya no sigas hablando. Te ves mal hablando y diciendo cosas soeces. Yo te he bendecido y te he dado la boca para bendecir, y tú estás maldiciendo. No te vistas así. No va a ser el pastor, no va a ser el líder. Aquí venga vestido como usted quiera. El que te va a decir es aquel que te habla, es aquel que te ama, es aquel que desea que escuche su voz. ¿Quiere todo el mundo cerrar sus ojos hoy, esta noche? Y hoy dice la Biblia que el deseo de Dios siempre ha sido comunicarte contigo. El deseo de Dios es que todo el mundo lo escuche, lo oiga. Porque cuando Dios habla, bendice, cambia, transforma, libera. Por eso dice Hebreos: habiéndonos hablado el Padre de muchas maneras, pero el hombre no entiende, nos tuvo que hablar mandando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios habla con cuerdas de amor. Dios a veces tiene que hablarnos más fuerte para que oigamos. Si esta noche hay una persona que sientes que Dios te está hablando, hoy es el día que busques a Dios con todo tu corazón. No es el pastor, no es quien te trajo, es la voz de Dios la que estás oyendo. Dios te está hablando y te dice: yo quiero cambiarte. La vida que estás viviendo no es vida. Yo te quiero dar vida, y vida en abundancia. Una vida que la vas a disfrutar aquí en la tierra, pero también el día que te resucite de entre los muertos, comenzará tu mejor vida, tu mejor temporada. Si esta noche hay una persona que quiera recibir a Jesús, levántame tu mano. Por favor, te quedas con tu mano ahí arriba, por favor, y vamos a orar por ti. Habrá una persona hoy que quiere decirle: Señor, ya entiendo que eres tú. Entiendo que eres tú. ¿Me ayudan allá, por favor? Entiendo que eres tú. Yo ya no puedo seguir viviendo mi vida perdidamente. Yo ya entendí que es tu voz la que suena más allá y me dice: ven, hijo, yo tengo grandes planes de bendición para tu vida. Aprende a escuchar mi voz. Yo quiero que tú entiendas algo. Te quiero cambiar y te quiero transformar. Tengo poder sobre la muerte. Tengo poder sobre toda miseria. La puedo cambiar, dice el Señor. Es más, tengo el poder para que camines sobre las aguas. No sé si lo que tienes enfrente es el agua, si lo que tienes enfrente es el fuego, si lo que tienes enfrente es un abismo. Dios dice: no te preocupes, yo puedo cambiar todo eso. Ya no te quiero ver en ese redil. Ya no te quiero ver maltratado por los demás. He venido para darte vida y vida en abundancia. Quiero que vivas en unidad con mis hijos. Quiero que me sigas. Yo voy adelante.
tú me tienes que aprender a seguir. El que va siguiendo va oyendo qué es lo que Dios quiere que yo haga, hacia dónde Dios quiere que yo me mueva. Y nunca sigas a un desconocido. Y entonces nacerá en ti un deseo: servirle a Dios con tu vida. ¿Sabes por qué Dios te quiere sacar del redil? Te quiere sacar de ese lugar donde estás. Porque el redil es un lugar cerrado, con limitantes. Salmo 23 dice que Dios te quiere sacar del redil para llevarte a pastos verdes, junto a aguas de reposo. Dios te saca de lo pequeño para llevarte a la abundancia. Hoy hay muchos que no quieren salir. No, yo aquí me quiero quedar. Es que yo así nací. Es que yo soy pobre. Es que yo no puedo. Y Dios dice: yo te quiero sacar. Yo te quiero mostrar que si tú caminas conmigo, todos los anhelos que hay en tu corazón lo puedes lograr. Porque yo tengo el poder y te doy el poder para que tú lo puedas hacer. La Biblia dice que el que nos da el poder para hacer las riquezas es Dios. El que nos da el poder para cambiar es Dios. El que nos da la sabiduría es Dios. ¿Cuál es el problema de no salir? No, mire, yo no quiero estudiar porque yo siento que no puedo. Es que tú no puedes y yo no puedo. Por eso hay que seguir al que va delante de nosotros. Pastor, es que mire, yo nunca he tenido algo propio. Yo nunca he podido comprar. Mi familia nunca. Bueno, por eso tienes un pastor que te va hablando, que te va diciendo y te dice: sígueme, oye mi voz. Si hoy escuchas mi voz, te voy a llevar a lugares que tú jamás te imaginaste. Y un día mirarás el redil y dirás: no puedo creer lo pequeño que era mi mente. Y desde que empecé a confiar en Dios, como Dios me ha bendecido, como Dios nos lleva de gloria en gloria, mirarás tu pasado y te darás cuenta de algo: no ha sido tu fuerza. Simple y sencillamente la bendición ha venido por la voz de quien tú estás escuchando. Reconoce la voz del que te habla para salir, para llevarte a lugares de bendición. El corral no te puede detener, sino los pastos verdes, la abundancia. Y te dirá un día el Señor: pídeme. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Yo le quiero hablar a los jóvenes hoy esta noche. Sueñen en grande. Con Dios sí se puede y se vale soñar en grande. Para Dios no hay límites. Dios dice: yo te saco para que seas próspero. Te vas a casar, vas a ser feliz. No, pastor, mire, todos en mi familia hemos fracasado. En el corral, en el redil. Pero Dios dice: dame la mano, vente conmigo. Oye mi voz. No te fijes en lo bonito de cómo te habla el muchacho. No te fijes en la apariencia de la señorita. Eso engaña. Ven, oye mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz. Y vas a ver el éxito. En los momentos de mayor conflicto con mi esposa, yo le oraba a Dios. Ella dice que me veía orar. Y sí, yo iba a orar. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, quizás yo me equivoqué. Quizás ella no era la persona para mi vida. Hasta que le dejé de orar así, hasta un día que Dios me habló. Oí la voz de Dios que me dijo: si ella no hubiera sido para tu vida, yo te lo hubiera dicho. Se acabó. Se acabó. Si es la persona de Dios, si es la mujer que Dios tenía. Si Dios no quiere que estés en lo que estás, te lo va a decir Él. Te lo va a decir Él. Pero si estás en lo correcto, también oirás la voz de Dios que te dice: sigue caminando. Camina, camina, camina. Falta un poco más. Vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero no es tu final. Ahí solo tenemos que pasar. Agua de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma por sendas de justicia.